bienvenido, toca darte la bienvenida a México. La última vez que te vi le hiciste un gol a México aquí en el Azteca, pero es otro tema. Oye, un par de trofeos que aquí en México le gusta mucho a la gente. ¿Qué se siente estar en un campo disputando los partidos que sean más importantes a nivel clubes en el mundo? ¿No? Selección es otra cosa, pero cuando juegas por eso que te gustaba de niño, estar ahí en una cancha, en estos eventos, ¿qué representa? Muchas gracias. Bueno, la verdad que jugar ese tipo de campeonato es un lujo. Y es una pasada jugar. Y bueno, como te he dicho cuando pequeño, que tal, la verdad que no me imaginaba ni jugar ese tipo de torneo, solo disfrutar de jugar al fútbol como cualquier niño. Y bueno, luego alcanzarlo sí que, como dije antes, las primeras veces siempre te choca mucho, te emociona, y luego ya cuando ya juegas mucho es algo como normal que te tienes que meter enseguida en el partido. Hola David, mucho gusto. La verdad estoy un poco nervioso, entonces cada vez voy a preguntar, tal vez es una tontería, pero relacionado en eso, como cuando entrabas al terreno de campo, ¿alguna vez entraste nervioso y sientes como que no debiste entrar? ¿O qué era lo que hacías como para prepararte? Bueno, yo siempre tenía la suerte de que a lo mejor eso que te tienes nervios y tal es el calentamiento, ¿no? O antes de llegar al estadio, que estás un poco ahí, pero no son nervios, sino ganas de empezar. Y la verdad que tuve la suerte de tener esa sensación, no de estar nervioso durante el partido, sino anterior. Y la verdad que nunca tuve ese problema y siempre creo que ese problema es mucho mejor que hoy. Gracias. ¿Qué tal, David? Tú que tuviste la oportunidad de jugar tantos años en la Premier League, ¿a qué crees que se debe que los futbolistas mexicanos, que no haya tantos en Inglaterra? Actualmente solo tenemos a Julián Araujo y a Raúl Jiménez. ¿Nos podrías compartir desde tu perspectiva a qué crees que se debe esta situación? Bueno, eso yo no lo sé, eso la verdad que no lo sé. Yo creo que también pasaba antes con los españoles, ¿no? Cuando yo fui, yo creo que habían ido muy poco. Y a partir de que España se fue valorando un poco más al jugador español, pues ya todo el mundo como que lo quería fichar, ¿no? En ese caso nosotros tuvimos una generación muy buena de la selección y a partir de ahí pues ya pusieron más el punto de vista, ¿no? en el jugador español. Imagino que con México pues sería algo parecido, ¿no? Yo creo que también la liga creo que aquí cada vez más fuerte, ¿no? Y están apostando mucho y supongo que eso también les vendrá bien para luego también los jugadores mexicanos puedan jugar fuera. Hola David, justo en este sentido de la pregunta, ¿qué herramientas competitivas tienen que tener los jugadores mexicanos para ser primero observados en el extranjero y segundo pues ser fichados en equipos de la Premier? Bueno, yo coincidí con Carlos Vela cuando tenía yo 19 y él tenía 16, creo, 17 en el Celta de Vigo. Y ya se le veían las condiciones muy buenas. Bueno, yo creo que al final es un poco la competitividad, digo yo, y el ritmo, ¿no? Que hay un ritmo bastante grande en Inglaterra, ya con respecto a España creo que hay un punto más. Pues no sé con respecto aquí, ¿no? Si a lo mejor eso es la diferencia. Tampoco he seguido tanto el fútbol mexicano, ¿no? Porque ahí tampoco es que se vea mucho, pero a lo mejor puede ser una cosa que se tendría que mirar. David, seguramente eras muy joven cuando Hugo Sánchez estaba triunfando en España, en el Real Madrid. ¿Cómo analizas tú a Hugo Sánchez? ¿Qué te gustaba? ¿Qué sientes que era el potencial que tenía este delantero? Bueno, yo, como dices, sería muy pequeñito, ¿no? Pero sí que luego vi algunos vídeos, ¿no? Que era muy rematador, ¿no? Era como si fuera un killer del área y era muy oportunista y marcaba muchos goles. Luego tuve la suerte de conocerlo en San Sebastián, una vez que coincidí con él, y la verdad que me pareció un gran tipo. Bueno, mencionaste hace rato de que cuando estabas en Canarias como que nunca imaginaste llegar a jugar torneos tan importantes, ya que es un lugar muy pequeño y la verdad es que sí, creo que han salido muchos jugadores grandes de allá. Un ejemplo es Pedri, que también lo mencionaste. Entonces, ¿qué crees de que haga de que en Canarias salgan jugadores tan buenos, a pesar de que es un lugar como muy alejado de España, de otro lado? Yo creo que hoy en día es más fácil, porque hoy en día cada vez se miran más los jugadores más jóvenes todavía y hay muchas herramientas para poder verlos, no como antes, ¿no? Que era más difícil moverse o más difícil. Hoy en día yo creo que los clubes están apostando más por scouting, ¿no? Por ir a ver jugadores jóvenes. Y luego en Canarias creo que el tiempo hace mucho, ¿no? Es un tiempo durante todo el año muy bueno, que puedes jugar en la playa, en la calle, en muchos sitios así, que yo creo que eso luego
Cuando tú ves a los jugadores canarios llegar, se nota que tienen el manejo del balón, tienen todo eso que lo vienen haciendo desde que son pequeños. Sobre la Liga Española, David, tuviste la oportunidad de estar en la misma época que Rafa Márquez, ya hablaste sobre Hugo Sánchez, sobre Carlos Vela. ¿Qué representaba en ese momento Rafa Márquez o qué se hablaba de él en España? Gracias. Bueno, yo creo que Rafa Márquez siempre fue un equipo como el Barcelona, que jugaba muy bien al fútbol, y luego lo que yo vi de él, que tenía mucha clase, ¿no? Jugando, tenía muy buena salida de balón, siempre con elegancia. Yo creo que era un jugador con mucho estilo y que le venía muy bien a Barcelona. ¿Cuál consideras que fue el impacto de Pep Guardiola tanto en el fútbol internacional como en el inglés? Y si pudiera haber un ranking, ¿en qué posición lo colocarías a nivel histórico? Bueno, yo creo que ha llevado su filosofía a Inglaterra, ¿no? Que la gente lo dudaba y bueno, lo consiguió implantar allí y por eso se ha ganado tantas cosas. Yo creo que Pep es un poco, o si hay alguno, ¿no? En ese estilo que tiene él y tan único desde que juega el portero hasta el delantero, que eso es algo que es muy difícil de hacer. Sí que la verdad que necesita jugadores específicos para cada posición, pero él lo ha conseguido y es un mérito enorme. David, yo te quiero preguntar sobre qué fue lo que llevó a España a ese título de la Copa del Mundo del 2010. ¿Cuál es el ADN del futbolista español? ¿Cuáles fueron pues, esos secretos y esos mitos que se fueron rompiendo para lograr ese trofeo? Porque aquí en México se busca, digo, cada país es diferente, pero ustedes lo hicieron, lo rompieron. Bueno, yo creo que eso viene de los 2 años anteriores, ¿no? De la Eurocopa, la primera Eurocopa con Luis Aragonés, que fue el que tuvo el valor de coger gente que se dedicaba a tratar bien la pelota, ¿no? A jugadores más pequeños se decía en esa época, y él fue el valiente, ¿no? Que se llevó muchos palos de esa época de la prensa y al final lo consiguió y inició el camino. Bueno, asumo de que en el vestidor llegaste a tener como varios amigos. Dirías como cuáles son tus 3 mejores amigos que llegaste a tener en los equipos, ya sea selección, Bueno, de la suerte que he tenido bastante, pero bueno, ahora mismo que yo hablé bastante, pues son Cicinho, que a lo mejor considera jugó conmigo categorías inferiores de la selección y el Valencia, que luego jugó el Valladolid, Osasuna, y bueno, otro amigo es Manuel Ruiz también, un caso como él, que coincidimos en las categorías inferiores. Y luego a nivel ya de que coincidimos a la selección, a Raúl Albiol, Marchena, Santi Cazorla, Andrés Iniesta, bueno, la verdad que es bastante. Sobre la selección de España, ¿cómo ves la actualidad de tu selección de la mano de Luis de la Fuente y por supuesto pensando ya en la Copa del Mundo que va a ser aquí en nuestro país, ¿no, David? Pues muy bien porque están jugando un fútbol fantástico, ganaron la Eurocopa y bueno, y parece que cada vez que van gente nueva también aporta y yo creo que son aspirantes claramente a ganar el mundial. Y Ojalá. Quisiera preguntarte justo sobre la Premier League que ganan con el último gol de Agüero. ¿Cuáles fueron tus emociones, tus sensaciones? Y sí, justo cómo viviste ese día. Las emociones muy buenas, ¿no? Porque encima era la primera y la verdad que sí que el partido se complicó, íbamos ganando y nos empataron con 2 goles muy rápidos y al final pudimos ganarlo, ¿no? Te quedas con ese momento, ¿no? Del final, pero bueno, también todo el trabajo del año, que fue un año duro y luego a partir de ahí, pues cuando ganas la primera, luego parece ya que todo surge, ¿no? Y va rodado, así que ese fue un año de punto de inflexión para el club. Oye, me gustaría que ampliaras un poquito más el tema. ¿Cuál es el ADN del futbolista español? ¿Qué es lo que tiene que lo hace diferente? Y si me puedes agregar, platicaba en ese 2010 en el Estadio Azteca con Fernando Llorente sobre que en ese momento para mí el jugador español no era tan valorado, no salía tanto a jugar a otras ligas, así que tocaba estar en Inglaterra ya, pero ¿crees que ya el futbolista español ya tiene ese peso que tenían antes solamente italianos, alemanes? Bueno, pero es por esa época. A partir del 2008 al 2012 que ganamos, pues como que empezaron a fijarse más en el jugador español y bueno, y gracias a esa época yo creo que también para luego salir, como yo a Inglaterra o muchos que salieron fuera, pues para que tuvieran más en cuenta, porque la verdad que esa época pues en España solían traer más gente de fuera y también como que la valoraban más que el jugador español. Sobre el ADN, perdón,
Bueno, el ADN yo creo que hay un poco de todo. Que la gente se piensa que es solo manejar el bien el balón, pero luego yo creo que el jugador español también es muy competitivo y sabe adaptarse a todos los aspectos. ¿Tienes algún recuerdo de algún partido que haya sido para el olvido o algún rival que hayas dicho, no, este rival fue como muy difícil? Bueno, hay casi 1000 partidos. ¿Alguno en específico? Así, no importa que sea inferior. Bueno, yo creo que con el City, por ejemplo, contra el United, que ganamos 1-6 en su casa. Y ahí fue un poco el cambio, ¿no? De que ellos dominaban un poco la Premier y la ciudad, digamos, y luego ya a partir de ahí cambió, ¿no? Cambió y ya nosotros ya empezamos a ganar más, a dominar un poco más el fútbol de allí. Y luego la selección, pues yo creo que un cambio también en el 2008, un partido contra Italia en cuartos. Ganamos el penalti, pero hicimos un gran partido. Y bueno, ahí todavía habían dudas sobre la selección. Ahí nadie pensaba, bueno, incluso cuando nos tocó Italia, todo el mundo decía que nos iban a eliminar. Y a partir de ahí yo creo que también un cambio grande. Te tocó jugar con Sergio Busquets. David, ¿algún mensaje? ¿Qué opinas sobre su retiro? Y por supuesto, ¿en qué lugar de la historia de España lo pondrías? Pondría ahí arriba, ¿no? Porque Sergio es un jugador muy inteligente, muy bueno. Yo creo que en su posición muy pocos como él. La verdad que leía el fútbol muy bien. Y luego jugó en Barcelona buenísimo, que claro, ganaron, y bueno, en la selección. Ganaron todo y nada, ya estuvimos hablando todo el día y desearle un buen retiro y que disfrute un poquito de la vida. De cara al Mundial 2026, ¿cuáles son tus top 3 de selecciones favoritas para ganar la Copa? Bueno, España seguro. Y bueno, luego espero que esté Inglaterra. Inglaterra porque me toca, ¿no? Y luego no lo sé qué selección puede estar ahí, pero bueno, al final también está, como siempre, Italia, está Alemania, ¿no? Que son siempre selecciones que compiten muy bien y seguro que van a estar ahí. Y luego hay muchas más, ¿no? Que cada vez las selecciones pues estudian más y a los rivales y cada vez son más complicados de ganar. David, ¿cuál sería ese futbolista por el que tú pagarías un boleto para ir al estadio a jugar? Este jugador, tengo que... Gracias a Dios para el fútbol y para mí, ¿no? Para el fútbol que me gusta muchísimo. Yo antes lo comenté, ahora Pedri que está a un grandísimo nivel, y Phil Foden que vamos, prácticamente lo conozco desde que empezó, que lo está haciendo muy bien, ha hecho muchos goles y luego cada vez estamos dando más, me gusta mucho. Y bueno, ahora la Mil está jugando muy bien, ¿no? Mbappé, luego dije Dani Olmo también, que la verdad que es un jugador que a lo mejor no se le da tanto valor o tanta importancia, a mí me parece un jugador como él que es muy poco. Y bueno, hay muchos más que podría estar aquí quedándome toda la mañana. ¿Cuál sería tu top 6 de la Premier League esta temporada? No lo sé, espero que el City primero, luego ya el resto, bueno, si no el City, que oye, a mí es el primero que siempre quiero que gane. El Arsenal me gustaría también por Mikel Arteta, ¿no? Y luego tengo a algunos compañeros que están ahí también. Y bueno, el resto ya pues... Sobre el tema de Mikel Arteta, David, ha crecido mucho la cantidad de directores técnicos españoles que cada vez es con más éxito, ¿no? ¿Qué crees que han hecho los directores técnicos para crecer tanto? Bueno, pero yo creo que es la idea de los jugadores españoles, ¿no? Y sobre todo muchos que han salido fuera también. Eso también es importantísimo. Salir y aprender de los otros estilos de fútbol y luego yo creo que un poco más de eso y ya no solo tu estilo, sino intentar que sea más amplio. Y luego también aprender de los entrenadores que has tenido. Yo creo que en este caso, pues Mikel, Xabi Alonso, toda esta gente pues han tenido grandes entrenadores y encima ha estado todo también en otras ligas. Si pudieras volver al pasado, ¿qué le dirías a David Silva, jovencito, ¿no? Tanto consejos como, ¿qué le dirías que disfrutara más de su carrera? Bueno, yo le diría que trabajara, ¿no? Y dedicación por lo que hace y que eso, que luego puedes tener la suerte de cumplir tus sueños, ¿no? Que si trabajas y te dedicas al 100%, siempre hay más posibilidades. Pero ver un poquito sobre esos mensajes. ¿Cuál sería la principal mensaje para esa juventud que empieza? Sabemos que de pronto hay muchas tentaciones, hay muchas situaciones, y más para el futbolista profesional, ¿no? Muchos jugadores que llegan muy fácil.
¿Qué tiene que ser el futbolista o el joven para disfrutarlo y para transformar ese ejemplo que suelen ser ustedes? No, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Dedicarse al 100%, ¿no? A lo que hace, luego trabajar duro y bueno, pero en los momentos que tienes que estar tranquilo también, no te puedes sesionar porque al final hay que tener un equilibrio también. ¿Cuál es el mejor consejo que te llegaron a dar en tu carrera, ya sea algún entrenador o algún compañero, y de quién fue? Bueno, consejo, yo creo que a mí he tenido la suerte que siempre los entrenadores me dieron, hazlo como tú lo vienes haciendo, que si lo haces así vas a jugar, ¿sabes? Tuve la suerte de eso. Luego, cada entrenador pues aprende, ¿no? Y te dicen otro estilo de juego. Por ejemplo, con Mancini aprendía como también defensivamente, ¿no? Estar colocado, ¿verdad? Guardiola ya en mi última etapa a estar más colocado en el sitio y no moverme tanto por el campo. Yo creo que un poco así cada uno aprende cosas y lo que tú tienes que hacer es cogerlas y adaptarlas a tu juego. ¿Cómo has visto el fútbol mexicano en España, tanto la Liga MX como la selección, David? Bueno, no, la verdad que no he visto mucho, porque tampoco ahora por último no he visto mucho tampoco el fútbol español, porque no he tenido tiempo, pero yo creo que hay jugadores mexicanos que son muy buenos. Te dije antes que Carlos Vela, coincidí con él, y luego Guardado, ¿no? Que Chicharito también que son jugadores que tienen carácter y luego también saben jugar muy bien al fútbol. Última pregunta. ¿Cuáles consideras que fueron los puntos relevantes para que el Manchester City de pronto comenzara a formar una casi dinastía en la Premier League? Bueno, yo creo que el proyecto, ¿no? El proyecto que hizo el club de la filosofía de traer jugadores competitivos, jugadores con un estilo particular, y luego la tranquilidad que da el club, ¿no? De que si pierdes o si ganas, pues no pasa nada, hay que estar tranquilo. Y en ese sentido, yo creo que el Pep lo ha dicho más de una ocasión, ¿no? Que el primer año que estuvo, por ejemplo, no ganó nada, y en otro club te echan, ¿no? Y ahí pues tuvieron la paciencia y yo creo que fueron inteligentes. Y bueno, a partir de ahí el resto ya es victoria. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.